Despierta es más tarde de lo que piensas. Despierta es más tarde de lo que piensas. Ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Yo sé que el mensaje suena un tanto escatológico o profético, pero en realidad el texto sobre el cual voy a hablar no lo es. Aunque nosotros podemos y debiéramos encontrar una aplicación del texto en esa dirección, pero no una interpretación de lo que Pablo está diciendo o una exégesis. A diferencia de otras ocasiones, ¿verdad?, donde hago una introducción quizás un poco más extensa, yo quiero leer el texto desde el inicio para que puedas entender mejor el título que acabo de mencionar. Romanos 13, del 11 al 14. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Wow. El texto, más que ser algo profético, es lo que en inglés llamarían un wake up call, una llamada despertadora. Era más usual antes, cuando no teníamos estos teléfonos. Cuando ibas a un hotel en Estados Unidos, tú llamabas a la operadora o a la recepción y le decía, podría tener mañana un wake up call, una llamada que me despierte a X horas, dependiendo de cada caso. De manera que de esta forma el apóstol Pablo está trayendo este llamado de atención a cada creyente, pero incluso a los incrédulos. Pablo comienza el texto en el versículo 11 con una frase que nos ayuda inmensamente a conectar todo lo que él ha dicho en este capítulo 13 con lo que él va a terminar diciendo ahora que está cerrando. Y esta es la frase conectora. Y hagan todo esto conociendo el tiempo. Bueno, ¿cómo, Pablo? ¿Que hagan todo qué? Él te diría, bueno, es que tengo un número de versículos hablándote de obligaciones que tiene con Dios, contigo mismo, uno con otros, obligaciones que tiene con el enemigo, obligaciones que tiene con el Estado civil y el último mensaje, incluso obligaciones que tiene con el prójimo, donde está incluido todo el resto de la humanidad. Hagan todo eso conociendo el tiempo. Wow. ¿Cómo así, Pablo, el tiempo? Porque esto fue escrito hace 2000 años y es tan relevante hoy como en aquel entonces. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado de que en el griego, el lenguaje original en que esta carta fue escrita, hay dos palabras para tiempo. Está el cronos, se refiere al cronómetro, al reloj, al calendario, pero esa no es la palabra aquí. Está la palabra kairos, que se refiere o a una ventana de oportunidad, y creo que tenemos una ventana de oportunidad entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En la primera Él vino a salvar, en la segunda Él viene a juzgar. Hay una ventana de tiempo. Pero también la palabra kairos puede hacer referencia a la calidad del tiempo al que te estás refiriendo. Y si pensamos un poco a través de la Biblia, quizá Cristo mismo, que predicó antes de Pablo, pudiera ayudarnos a diferenciar este tiempo del que habla Pablo con otro tiempo. Cuando tú vas a Mateo 12, 32, Cristo dividió todo el tiempo de esta manera: este siglo y el siglo venidero. Esa es la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional lo traduce como este mundo
y el mundo venidero. Las traducciones en inglés usan una frase que es this age and the age to come, como esta época o esta era y la era que vendrá. De manera que Pablo se está refiriendo a este tiempo, ahora, en esta vida, en este mundo, versus la era que vendrá. Ese es el trasfondo. Y él continúa diciendo, conociendo el tiempo, ya es hora de despertarse del sueño. Yo creo que esa frase, ya es hora, me ayuda a entender que Pablo está hablando de este tiempo. Este tiempo ya es hora. Entonces, ¿hora de qué, Pablo? Tú tienes que despertar a la realidad de qué clase de tiempo estás viviendo. ¿Qué Dios espera de ti y de mí? Yo creo que ahora puedes entender un poco mejor mi título, Despierta, es más tarde de lo que piensas. Yo quiero hablarte de 3 personajes famosos en la historia de la iglesia. De uno te voy a hablar mucho más que de los otros 2, pero lo voy a poner en contexto en relación al libro de Romanos, y el primero de quien te voy a hablar en relación con el texto que acabamos de leer. Porque el texto que acabamos de leer es el texto que Dios usó para convertir al gran Agustín de Hipona, conocido entre los católicos como San Agustín. Déjame recordarte, a veces hemos hablado de él en otras ocasiones, pero Agustín su primer nombre fue Aurelio, poca gente lo conoce como tal. Nació el 13 de noviembre del 354 en el norte de África, en un lugar conocido como Tagaste. Ese pueblo hoy se encuentra probablemente en el país de Algeria, y fue hijo de una pareja mixta. Su madre se convirtió, su padre siguió siendo un hombre pagano, como eran llamados los incrédulos en esa época, y por consiguiente su padre estaba interesado en que Agustín llegara a ser un gran hombre rico, intelectual, de influencia. Su madre tenía otro interés. Ella quería que Agustín llegara a ser un hombre de Dios. Entonces Agustín inicia sus estudios ahí en el pueblo pequeño donde nació. Eventualmente se traslada a la ciudad de Cartago, conocida hoy como, que también está en el norte del África. Y ahí en Cartago entonces se dio a conocer, pero donde él estudió, en ese momento, había una gran corrupción moral. Agustín estudió retórica, no es algo como muy mencionado hoy, pero en Grecia, en Roma, alguien que estudiara retórica llamaba la atención. Era alguien entrenado en la oratoria, pero no simplemente en la oratoria, cómo hablar de una forma clara, convincente, efectiva. Y él comenzó a distinguirse por esos dotes. A la edad de 16 años, Agustín, 16 años, ya era un hombre promiscuo. Pero luego, un año más tarde, a los 17 años, él se une a una mujer con quien estuvo unido por 14 años. Y según lo que él confiesa, él le fue fiel durante ese tiempo. Eventualmente, Agustín y esta mujer fueron forzados, no estoy seguro bajo qué condiciones, a separarse para que pudieran tener o hacer un matrimonio legal. Agustín se muda a Roma y de Roma pasa a Milán, donde fue influenciado por el arzobispo Ambrosio de Milán, un hombre con una gran capacidad intelectual, igualmente con un gran verbo, un hombre que se decía o se dice hasta el día de hoy que fue un gran predicador. Agustín fue a escucharlo. Y él comenzó a ser convicto de pecado. Y en su libro más famoso, Confesiones, él dice que él oraba a Dios, le decía, concédeme castidad y continencia, pero no todavía. Escucha por qué. Porque temía que Dios me escuchara pronto y me liberara pronto. Me pregunto cuánta gente está ahí hoy. Está en pecado, le pide a Dios una cosa,
pero realmente desea otra cosa. Agustín tuvo un amigo de nombre Alipio. Ellos dos comenzaron a leer la palabra. Agustín estaba en la casa de Alipio un día, estaba leyendo la palabra. En un momento dado él comienza a sentir convicción de pecado y él se retira, va al jardín de la casa, se retira de Alipio porque no quería que lo oyera, ni que lo viera llorando, ni mucho menos que lo oyera sollozando. De repente, cuenta Agustín en su libro Confesiones, que él oyó un niño o una niña, no podía estar seguro, que decía tole lege, que en latín y traducido al español quiere decir toma y lee. Agustín tomó eso porque no sabía de dónde venía la voz, como un llamado de Dios. Regresa al lado de Alipio, toma su Biblia, la abre y el primer texto que sus ojos vieron fueron los versículos 13 y 14 de Romanos 13 que te acabo de leer y al cual vamos a regresar. De manera que Romanos 13 y 14 cambió la vida de Agustín, sabemos que Dios lo hizo, y Agustín cambió la historia de la iglesia. Romanos 1, 17 cambió la vida de Lutero. El justo por la fe vivirá. Mateo 12, 34 contiene una frase que dice, no estás lejos del reino de Dios. Una frase que Cristo pronuncia a un fariseo en un momento dado, donde Cristo le preguntó que qué se requiere para... él le preguntó a Jesús, ¿qué se requiere para ganar la vida eterna? Cristo le responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda su fuerza y al prójimo como a ti mismo. El fariseo, viendo que Cristo respondió bien, como que aseveran que eso es lo que la palabra dice. Y entonces Cristo le dice al fariseo, no estás lejos del reino de Dios. Ese fue John Wesley. John Wesley había estado en Estados Unidos, había ido a predicarle a indios norteamericanos para que se convirtieran. Cuando él regresa en el barco que él venía, él comienza a darse cuenta que aunque él había ido a convertir a los indios, él no era un hombre convertido. El 24 de mayo de 1734, un miércoles en la noche, él fue a una reunión de hombres cristianos, moravos, pero ya tenía la frase en su mente, no estás lejos del reino de Dios. Y esa noche, cuando él llega, hay alguien leyendo el prefacio del libro de Romanos, Romanos otra vez, que Lutero había escrito, y donde se hablaba de la justificación por la fe. Y él registra en su diario que a las 8:45 de la noche, su corazón se tornó extrañamente cálido, sintiendo una nueva confianza en la salvación por medio de la fe en Cristo y que sus pecados habían sido removidos. Aparte de decirte que este es un libro que ha sido ampliamente usado en la historia de la iglesia, yo quiero básicamente usar brevemente la vida de estos tres hombres para decirte, Agustín necesitaba ser despertado de su sueño de lujuria que él disfrutaba tanto. Recuerda que Pablo nos llama a despertar del sueño. Es el título de mi mensaje, de alguna manera. Lutero fue despertado de una pesadilla donde él se sentía continuamente acusado por Dios, no limpio, tratando de ganarse la salvación por obras. Y Wesley despertó a la realidad de que él, siendo un evangelista, él mismo necesitaba ser evangelizado y eventualmente despertó. No sé dónde pudiera estar alguien de nosotros hoy en día, distraído y gozoso con los placeres de este mundo. En el caso de Agustín, Lutero, en medio de una pesadilla, despertó y pasó de llevar una vida religiosa, cargado de culpa, lleno de actividades de iglesia, con mucho estudio de la palabra, a pasar una vida o a vivir una vida de libertad santa, no para pecar, sino para mantenerse lejos del pecado. Y Wesley despertó a la realidad de que es posible creerte convertido,
creerte un evangelista, ir a evangelizar y ni siquiera ser tú un evangelizado previo. Agustín descubrió que no es posible vivir disfrutando del pecado y seguir a Cristo al mismo tiempo. No, eso no es posible. Esa no es la vida que caracteriza a un verdadero creyente. Lutero descubrió que no puedes alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley, pero puedes ser un hombre muy religioso, muy fiel a tu iglesia, muy fiel a las actividades de la iglesia, pero un religioso. Y Wesley descubrió que hay evangelistas incrédulos que están tratando de convertir a otros incrédulos. La buena noticia para ellos es que ellos despertaron de su sueño de este lado de la gloria. Porque Cristo habla de personas que van a despertar de aquel lado de la gloria. Donde cuando se encuentren con Él le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro, predicamos, echamos fuera demonio. Y Él le dirá, fuera de mí, lejos de mí, yo nunca los conocí. Pablo dice, conociendo el tiempo, el kairos, ya es hora de despertarse del sueño. Hermanos, yo no sé si tú vives con ese sentido de urgencia, pero ¿sabes algo? A ninguno de nosotros nos queda mucho tiempo. No necesariamente por la edad que tengamos, aunque eso puede ser un factor. Pero no necesariamente. Tú y yo no sabemos cuándo termina el calendario de mi vida en esta tierra. Y esa sola realidad debiera llevarnos a vivir con un sentido de urgencia. Piensa por un momento. Si tú supieras que estamos a final de junio, julio, agosto, septiembre, que a final de septiembre tú vas a morir, 30 de septiembre, digamos, ¿qué tú harías diferente en los próximos 3 meses? ¿De qué manera tu vida, tú te propondrías cambiar tu vida? ¿Cuáles énfasis tú estarías haciendo los próximos 3 meses que no estás haciendo hoy? Porque ¿sabes qué? Ni tú ni yo tenemos garantía que vamos a ver el día de mañana, lunes. Pero vivimos como si tuviéramos toda la eternidad por delante para hacer las cosas que me gustan, que disfruto en este siglo. Distraídos con las atracciones del mundo y los placeres temporales de la carne. Oye lo que Cristo advirtió. El famoso sermón que encontramos en Mateo 24 y 25, en el Monte de los Olivos. Cristo advirtió que cuando Él viniera, la generación, cuando sea, la generación iba a estar haciendo exactamente lo que la generación de Noé hizo cuando él comenzó a construir el arca. Y Él dice lo que hicieron. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, dándose en matrimonio. Él dice, mientras Noé predicó por 120 años, entendemos. Cristo dice, y ellos no entendieron, subraya la palabra, no entendieron ¿qué cosa? La urgencia del tiempo, el kairos, la ventana de oportunidad. Y no entendieron hasta que Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta. Wow. Si nosotros seguimos viviendo sin sentido de urgencia, es posible que la venida de Cristo nos tome por sorpresa y seamos, valga la redundancia, sorprendidos. Hermanos, yo no sé si te has percatado, en la Biblia hay un llamado recurrente a despertar. El profeta escribió en Isaías 51, 17, despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor de la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Jerusalén, tú has pasado por la justicia de Dios y sigues durmiendo. No entiendo, Jerusalén. En Efesios 5:14, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice, despierta tú que duermes
y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. En Apocalipsis 3:2, Cristo, pasando revista a sus iglesias, se encuentra con la iglesia de Sardis, le habla a la iglesia de Sardis, le dice a la iglesia de Sardis, en la Nueva Traducción Viviente, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Tú encuentras el llamado a despertar, ya sea con esa palabra o con palabras sinónimas o parecidas, a un llamado recurrente a lo largo de la palabra. En el caso de Pablo, él nos dice en el versículo 11, primer versículo que leímos, en la segunda parte, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Bueno, cuando Pablo dice que la salvación está más cerca, él no está de nosotros, él no está diciendo de nosotros los incrédulos, ya pronto vamos a ser salvos. No. Recuerda que otras veces te he dicho que hay un sentido en la palabra donde nosotros ya somos salvos, pasado, ahí fuimos libres de la pena del pecado en la cruz de Cristo. Hay un sentido en el que nosotros estamos siendo salvos del poder que el pecado ejerce sobre nosotros a través de la santificación. Pero Pablo se está refiriendo a la finalización de ese proceso, donde nosotros seremos librados de la presencia de pecados, en la presencia de Dios, con cuerpos glorificados, sin deseos de pecar. Hermanos, tú y yo no tenemos certidumbre de cuándo culmina el calendario de Dios para este siglo, para este mundo. Ahora, de algo tú y yo podemos estar seguros. Es 2000 años más tarde que cuando Pablo escribió esto. 2000 años más tarde que cuando Pablo escribió eso. Hermano, ¿sabes algo? Cada cumpleaños que tú celebras te dice, estás más cerca del día final. Ya sea del día final de tu vida o del día final cuando Cristo regrese. Cada cana que tú notas en ti o en otro es un recordatorio de que estamos más cerca del final. Cada arruga que tú encuentras, pastor, yo tengo 20 años, no, tú la puedes ver en nosotros entonces. Cada arruga que tú ves es un recordatorio que estamos más cerca del final. Cada dolor artrítico que tú experimentas es otro recordatorio. Y cada funeral es un recordatorio. A todas voces hay un final de la vida de este lado de la gloria. Y ese final, no sé si será en un día, en un año o en 20. Yo no sé si tú piensas eso. Yo pienso eso con frecuencia. Y lo único que eso ha hecho es aumentar mi sentido de urgencia, porque tengo un llamado recurrente a vivir con sentido de urgencia. Hermanos, cada una de esas cosas es un recordatorio más de que es más tarde de lo que tú crees. Cristo dividió el tiempo en este siglo y el siglo venidero, o este mundo y el mundo venidero. Pablo comienza en el versículo 12 del texto de hoy a caracterizar este tiempo, este kairos. Escucha, versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Notaste cómo Pablo divide el tiempo? Él llama a este siglo, a lo que Cristo llama este siglo, tinieblas. Y él llama a la vida venidera, al siglo venidero, lo que Jesús llamó así, él le llama luz. Y por tanto, nos llama a usar las armas de la luz. Yo creo que la mejor ilustración es literalmente las 24 horas del día. A las 9 de la noche en nuestro país tú sales, está oscuro. A las 10, igualmente oscuro. A la 1 de la madrugada, igualmente oscuro, pero estamos más cerca del día. Dependiendo de la época del año, a las 5 de la mañana puede estar igualmente oscuro.
pero no estamos igual de cerca a la salida del sol. Pablo está diciendo, esta era es una era de tinieblas, de oscuridad, de pecados, pero está avanzando. La oscuridad, la noche está muy avanzada, 2000 años atrás. Pero nos estamos acercando al día. ¿Cuál día? El día de su retorno. Pablo tenía eso tan consciente que en 6:12 de Efesios, hablando de la guerra espiritual y de la armadura de Dios, él dice que nuestra lucha es contra los poderes de este mundo de tinieblas. Hermano, nosotros andamos por el mundo muchas veces como que no necesitamos ni un foco, ni una lámpara. Ni un foco, ni una lámpara. Como si nosotros anduviésemos en medio de la luz. No, es un mundo de tinieblas. Y esa es la manera como Pablo caracteriza el tiempo, el kairos, entre la primera y segunda venida de Cristo. En Colosenses 1:13, Pablo todavía, a otra iglesia, nos dice que nos libró Cristo del dominio de las tinieblas, haciendo alusión al pecado. Pero ¿sabes una cosa? El pecado no se ha ido de nosotros. Hay áreas de tinieblas en nosotros todavía. Cuando escribe a los de Tesalónica, su primera carta 5:5, dice, porque ustedes son hijos de ustedes hijos de la luz e hijos del día. Son hijos de la luz, Cristo, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No puede ser que hijos de la luz quieran andar a la oscuridad. No puede ser que hijos de la luz quieran hacer las cosas que se hacen de noche, como ponerte la pijama, acostarte, relajarte y tener un buen tiempo. No podemos olvidar lo que la palabra dice en 2 Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Hermano, cuando está en tu habitación, frente a tu computadora o en cualquier otro lugar, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos que son completamente suyos. En privado y en público, el Señor nos está viendo. Porque la misma palabra atestigua que para Dios la noche es como el día. O sea, Él ve igual siempre. Su visión nunca es afectada. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Roma y usa palabras fuertes para advertirle. Pero si recuerda algo que yo dije, creo que en uno de los primeros 3 sermones de esta serie, que van 42 yo creo, cómo Pablo entendía la condición en que Roma vivía. Decía en esa ocasión que el filósofo Séneca, contemporáneo de Pablo, decía que Roma era una cloaca de iniquidad. Y el poeta Juvenal, contemporáneo de Pablo, la describió como una cloaca inmunda donde llegaban las escorias del imperio. ¿Se imagina? San Agustín fue un hombre promiscuo. Conoció algo de lo que era la cloaca. Nació en el norte de África, se mudó a Roma, realmente experimentó algo de eso, pero aún donde él estudió, en Cartago, era una ciudad de mucha corrupción moral. Y el día que Dios quiso llamar a Agustín, Dios, no sé cómo Dios usó la voz de ese niño o de esa niña, que aparentemente era como un juego. Toma y lee, toleleje. Martín Lutero va al lado de su amigo Alipio, toma la Biblia, abre la Biblia como al azar y esto es lo que lee. Versículo 13 y 14 del texto de hoy. Andemos decentemente, imagínate a Agustín que está leyendo esto, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Wow. Ese día
Agustín de Hipona nació de nuevo. Y ahí la historia que te quise hacer, más larga que la de Lutero o la de John Wesley, porque este texto que tú y yo acabamos de leer fue usado en la vida de un hombre que tenía un trasfondo de distorsión de su sexualidad. Pero tú notaste que el texto que te leí no solamente habla de promiscuidad sexual y lujurias. De hecho, en el original es un poco más fuerte y no lo quise traer, lo dejé así tal como está traducido. Pero menciona ahí mismo pleitos, envidias. En otras palabras, no importa si es inmoralidad sexual o envidias o pleitos, son todas obras de la carne. Y cuando Pablo le escribió a los Gálatas, le hace una lista no idéntica, pero muy similar, para decirle a ellos cuáles eran las obras de la carne que no se esperan en la vida de un cristiano. Y en esa lista, que te la voy a leer otra vez, porque ya la dimos una vez hace 2 o 3 años atrás, hay pecados extremos y pecados del día a día, que él los junta todos. Escucha, Gálatas 5, del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, yo la voy a leer, voy a tomar, como lo voy a hacer con cierta lentitud, porque aquí hay algunas cosas extremas, pero hay algunas otras que son del día a día, a ver con cuál de ellas tú te identificas, para que puedas ver, son obras de la carne, son obras de las tinieblas, no son típicos de los hijos de la luz. Entonces, ¿cuáles son esas obras? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Ahí estamos bien, probablemente. Escucha ahora, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias. ¿Cómo vamos? Borracheras, extremos ahora, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, pero no entiendo, o sea, enemistades, pleitos, celos, que no se supone que eso sea parte de la vida de un hijo de Dios. No es que pierdo mi salvación, es que el fruto del Espíritu no se acaba de formar. Y en parte no se acaba de formar, no solo porque, aunque no lo digamos, como que medio nos gusta ser como somos. Nos funciona. Por eso no cambiamos. Si no nos gustara, cambiaríamos al otro día. Si tú tienes un zapato que te está haciendo un callo y te molesta, yo creo que tú lo dejas y te compras otro. O comienza a usar otro zapato, claro, porque no te gusta. Entonces, ¿por qué no cambia el zapato de tus obras de la carne? Es que me gusta al final. Quítame eso, pero no todavía, Señor. Escucha lo que Philip Ryken escribió, creo que en sus comentarios a los Gálatas, pero acerca de estas obras de la carne. Porque yo creo que este es otro problema, que tú y yo no entendemos la guerra, la batalla campal que ejercen las obras de la carne contra mi espíritu, de las cuales Pedro habla en una de sus cartas, dice que combaten contra mi alma. No es que no le hacen bien, no, es una guerra campal contra mi alma. Este es el comentario de Philip Ryken, él es el presidente de Wheaton College. Escucha, el espíritu está involucrado en un combate moral con la carne, un combate. Los deseos de la nueva naturaleza, los deseos del espíritu, hacen guerra contra las pasiones de la naturaleza carnal. En esta guerra no habrá un cese al fuego. No hay tratado de paz. La naturaleza espiritual no puede entrar en negociaciones de paz con la naturaleza carnal. Es imposible. Pablo se lo dijo a los corintios, que tienen en común Cristo con Belial, con Satanás. Tampoco puede rendirse. O sea, la nueva naturaleza no puede rendirse. El espíritu tiene que batallar el pecado hasta hacerlo morir. Por eso, cuando el espíritu captura o atrapa la carne,
Él no la retiene simplemente como alguien que retiene un prisionero, sino que Él le hace la guerra. El Espíritu pone la naturaleza carnal a muerte. Y esto no es simplemente cualquier muerte. La forma de hacerla morir, dice Ryken, es crucificándola. Eso es lo que se requiere para andar como de día, como leímos en Romanos 13. Escúchate, lo leo de nuevo. Andemos decentemente como de día. ¿Cómo así, Pablo? Bueno, pregúntate a ver, ¿qué significa andar como de día? ¿Qué significa crucificar la carne? Porque andar como de día es como andar como que tú has crucificado la carne. Recuerda, anterior a tu conversión, tu carne te dominaba, era tu amo. Tú no podías controlarla porque tu control, lo único que tú tenías era la ley moral que Dios ha escrito en el corazón de cada uno de nosotros y tu conciencia que funciona junto con la ley moral. No tenía ningún otro poder. Y el poder de la carne es más fuerte que ambas cosas en la vida del incrédulo. Pero en sentido general, los deseos de la carne andaban por su cuenta, como decimos nosotros, dominándonos. Ahora, en la persona que ha entregado su vida a Cristo, eso cambió radicalmente, pero parece que no nos percatamos. Porque Dios puso en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, con poder infinito. Entonces, si aquellas cosas que me siguen dando problemas, trabajo, siguen siendo tropezar, no las domino, no es porque me falta poder. Me sobra poder. Es porque yo no la acabo de rendir y no acabo de soltarle el control a nuestro Dios. El Espíritu vino a morar en nosotros e inmediatamente comenzó a debilitar o a frenar los deseos de la carne. Hasta el punto que Pablo nos dice a nosotros los creyentes, considérate muerto al pecado. Él no está diciendo, ya el pecado no vive en ti, no reina en ti. No. O sea, cuando tú piensas en el pecado, considérate muerto al pecado, en otras palabras, que no tienes razón para practicarlo, que ya se murió, que no tienes razón para seguir en él. Entonces él usa esta metáfora de la crucifixión de la carne para explicar qué es lo que ha ocurrido. Entonces, cuando tú verdaderamente, así genuinamente naciste de nuevo y recibiste a Cristo, no solamente como Salvador, sino como Señor. No como una póliza de seguro para no ir al infierno. No. Tú le entregaste tu vida y aunque va a tener que batallar a lo largo de la santificación, tú se la entregaste porque tú deseabas que Él gobernara tu vida y que pasara a ser tu nuevo amo y no el pecado. Entonces, si verdaderamente Cristo gobierna, esa es la razón por la que decimos que la carne fue crucificada con Cristo. Porque Cristo se crucificó, se dejó crucificar, justamente para quitarle el poder al pecado. Primero la pena y luego el poder al pecado. Pastor, pero si Cristo viene a mi vida y verdaderamente nací de nuevo, ¿por qué yo sigo pecando tan frecuentemente? Bueno, a veces la conversión no se ha dado, hermano. A veces me pasa como John Wesley. No estoy diciendo que eso es la mayoría de las veces en personas de iglesia, no lo sé, pero a veces pasa. Otras veces pasa porque yo soy un rebelde sin causa. ¿Cómo sin causa? Bueno, porque ya se supone que Cristo vive en mí, Él gobierna, tengo poder infinito, yo no tengo razón para permanecer en esta práctica de pecado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo sigo insubordinado. Pastor, pero eso no le pasa a usted. Claro, cada vez que yo peco, eso es otra insubordinación. A veces no he madurado. Yo puedo tener 10, 20 años en la fe cristiana y no haber madurado emocionalmente. Pero si no puedes controlar tu pecado, es el pecado que está reinando en ti y no Cristo. Y ninguna de las dos opciones son buenas.
Una, verdaderamente Cristo no vive en mí. Y la otra es, Cristo vive en mí, pero sigo insubordinado y en rebelión. Por eso que Pablo escribe a los corintios, que vivían con celos, envidias, pleitos, divisiones. Le dice, hermanos, examínense, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, 2 Corintios 13:5. Wow. Tú recuerdas que cuando Cristo estaba crucificado, ahí en la cruz, en un momento dado, Él dijo, tengo sed. Y le dieron, lamentablemente, a beber un vinagre, un trapo empapado de vinagre, como parte de su castigo. Con esto lo que quiero decir es que, aún después de crucificar la carne tiene deseos. Y ahora no estoy hablando de sed, otros deseos. Pero el hecho de que la carne tenga deseos no quiere decir que yo tengo que satisfacer los deseos. No, para eso tengo el poder del Espíritu, para evitar hacerlo. Esos deseos siguen haciendo demandas. Pastor, pero usted no se ha encontrado a veces cediendo a las demandas. Sí, yo te lo digo porque yo soy un ser humano caído, regenerado, al igual que muchos de nosotros. En la antigüedad no había forma más cruel de matar a una gente que la crucifixión. Pablo toma esa metáfora y dice, bueno, para tú matar la carne, tú tienes que ser cruel con la carne. Tienes un problema de lujuria, ¿para qué prendes la televisión? Porque aunque no hay nudismo, hay otras cosas sensuales que terminan llevándote a las otras cosas. Y en la época de Cristo obviamente no había televisión, pero él lo ilustró mejor que la televisión. En Marcos 9, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Es mejor entrar manco al reino de los cielos que teniendo las dos manos e ir al infierno, donde el fuego no se apaga. Versículo 43 fue eso de Marcos 9. Versículo 45. Y si tu pie te es ocasión de pecar, pues córtatelo. Es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. ¿Y dónde viene la televisión y la computadora? Y si tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. En la iglesia donde nosotros pertenecíamos, a Estados Unidos, había un señor que era electricista, pero era un electricista profesional y eso. Y él un día se percató de esto que acabo de leer y él estaba viendo televisión que lo había hecho caer. Él desconectó la televisión, al otro día la puso en el basurero para que el camión se la llevara. Y estaba buena la televisión. Esa fue su interpretación de si tu ojo te hace pecar, pues sácatelo. El ojo representa cosas que vemos, las manos representan cosas que tocamos, desde el dinero hasta otras cosas. Los pies representan lugares que visitamos que no debiéramos visitar. Hermanos, hay cosas que tú y yo no debemos ver. Hay cosas que hacemos que tienen que parar. Hay pensamientos que tienen que desaparecer, que no los puedo seguir alimentando, formas de hablar, formas de pensar, lugares. Hay formas de actuar que tienen que cambiar, formas de ver la vida pasajera, temporal, para gozarla, para disfrutarla. Tienen que cambiar. Expresiones de rebelión tienen que cambiar. Phil Ryken, de nuevo, citándolo, dice, nuestra naturaleza pecadora ama tanto a esos pecados que nosotros secretamente quisiéramos que ellos continuaran viviendo. Yeah. Tú tienes personas que tienen un problema de, como le llaman aquí, un carácter fuerte. Es un problema de ira. Y muchas veces, sobre todo, hombre, la esposa no ha podido
como hacerlo cambiar, aunque ella no puede. Pero ¿sabe por qué lo sigue usando? Porque le funciona. Porque la esposa se intimida. Estoy hablando de casos de consejería. Cuando el esposo viene del trabajo, recojan muchachos, recojan, que por ahí viene su papá, o sea, viene el león. Le funciona. Entonces él llega y lo dejan tranquilo. Los deseos de la carne pueden ser muy deseables o intensos. Para la carne, porque no lo son para Dios y no lo son ni siquiera para mi espíritu regenerado. Hermano, cuando de eliminar el pecado se trata, no hay atajos, sino simplemente una muerte dolorosa, lenta y larga. Cuando del pecado se trata, la única forma de hacerlo morir es a través de una muerte lenta, dolorosa y larga, porque estamos todavía en la carne. William MacDonald en su comentario escribió algo como esto: sé intolerante de cualquier cosa en tu vida que pueda disminuir tu efectividad para Dios. Es como decirle, señor MacDonald, ¿cómo yo vivo en la luz? ¿Cómo uso las armas de la luz? Y él dice, bueno, son tantas y yo no te conozco que yo simplemente te puedo dar un consejo general. Evita cualquier cosa en tu vida que tú entiendes, o Dios te hace entender, que va a disminuir tu efectividad para Dios. Dios tiene un rol que jugar en tu vida, vital. Sin la participación del Espíritu no hay santificación. Pero ¿sabes qué? Sin la participación tuya tampoco hay santificación. La salvación es monergista, o sea, un solo lado. Dios es quien salva, punto. Yo no participo. Participo al creer, pero ya Dios me ha regenerado. En la santificación es sinergística. En otras palabras, hay dos, llamémoslos individuos, personas. Dios, la más importante, y yo. Hay cosas que Dios no va a hacer si tú no las haces, porque Él ha dividido bien las responsabilidades. Entonces Pablo, ya al cerrar, dice, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. Nota que Pablo no dice, déjense vestir del Señor Jesucristo. Ustedes, vestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Tú notaste también que Pablo no dice, y no proveas para la lujuria de la carne. No, que no lo pienses. Que no tomes estos pensamientos y comiences a lugubrar y a maquinar y a planificar de qué forma va a satisfacer las lujurias de la carne. Que tienes que triunfar a nivel de tu mente antes de poder triunfar a nivel del día a día. Vístanse del Señor Jesucristo. Pastor, ¿y qué implica eso? Bueno, mira, yo estoy vestido, es una ilustración. Tú sabes de qué color es mi saco, mi corbata, mi ropa, y me cubre, ¿verdad?, mi cuerpo. Entonces tú sabes cómo yo luzco. Vestido del Señor Jesucristo implica llevar una vida, vive una vida que luzca como lució la de Él. Porque, como yo le comentaba al equipo de trabajo de la iglesia el viernes, un devocional, nosotros pensamos en la imagen de Dios en el hombre y Cristo está redimiendo la imagen de Cristo en nosotros. Seremos como Él es, lo veremos como Él es porque seremos como Él es. La pregunta es, cuando yo pienso en la imagen de Cristo que está siendo redimida en mí, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Y frecuentemente, casi siempre, casi exclusivamente, santidad. Como respondió alguien y yo estuve de acuerdo. ¿Y sabes qué? Ciertamente, debo vivir una vida de santidad. Pero eso no es lo único que corresponde a la imagen de Cristo. Una vida veraz, transparente. Mi vida pública, mi vida privada y mis palabras coinciden. Nada oculto, nada que probar, nada que temer. Tengo que exhibir su humildad y mansedumbre, su gracia, su misericordia,
su perdón, su pasión por salvar al perdido, su empatía con el dolor humano. Vio las multitudes y al verlas se compadeció de ellas, tuvo compasión de ellas. Es una palabra splenixomai en el griego que implica que sus entrañas se conmovieron. Tengo que exhibir su espíritu de sacrificio y entrega, que a veces ni tenían tiempo para comer. Tengo que exhibir el estilo de vida de Cristo, siempre relacional, siempre estaba con gente, excepto cuando se retiraba a las montañas para estar en un tiempo solitario, porque la gente es el propósito de la vida, no las tareas. Yo tengo que llevar a cabo tareas para llegar a la gente, pero no puedo usar la gente para llevar a cabo mis tareas. O no debiera. Tengo que exhibir su habilidad de perdonar. Aun si estoy crucificado y los que me crucificaron están al pie de la cruz y no me están pidiendo perdón. Pastor, pero que eso no es tan fácil. Bueno, yo no estoy diciendo que es fácil. Yo lo que estoy diciendo es que no solamente el testimonio de Cristo y de Pablo, hay testimonio de la iglesia hoy en día, en países donde la iglesia está siendo perseguida, donde la gente vive de esa manera. Pero sabes que la historia de la iglesia ha mostrado también que cuando la iglesia ha vivido más entregada a una vida devota a Cristo, es cuando la iglesia ha tenido pendiente el segundo retorno de Cristo. Mira cómo lo dice Juan Calvino. Esto ha sido añadido, refiriéndose a la venida de Cristo y al juicio venidero, para que los fieles estén siempre velando. Él ahora los sacude de su somnolencia, ahí está el sueño otra vez, para poder esperar con atención a Cristo en todo momento. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes, como es generalmente el caso. Porque ¿cuándo es que la carne se entrega a sí misma? Sino cuando no hay pensamiento de la venida de Cristo cerca. Cuando no hay pensamiento, cuando no hay espera, cuando no estamos velando, cuando pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para esperar por Cristo, entonces nos entregamos a la carne. Hermano, yo no sé cuál es tu visión escatológica, pero escúchame. Si tú eres amilenial, tú piensas que ya la iglesia está en el milenio, que no hay rapto, está bien, pero ¿sabes cuál es el próximo evento a ocurrir entonces bajo esa visión? Que Cristo se aparezca, que sea esta noche. Tú no sabes cuándo. ¿Y vas a vivir durmiendo? Bueno, yo no tengo esa posición, bueno, ni yo tampoco, hermano. Entonces, ¿cuál sería el próximo evento si eres premilenial y pretribulación? El próximo evento a ocurrir es el rapto de la iglesia, que pudiera ocurrir esta noche o mañana en la mañana. No hay más profecía que tienen que cumplirse en la palabra de Dios. Y sobre todo si tú miras para Oriente Medio, no voy a entrar en los detalles ahora, tú dices, wow, ya sí es verdad que estamos llegando. Y no vamos a vivir con sentido de urgencia. Si hay algo que ha aumentado en mis últimos varios años precisamente, es mi sentido de urgencia. Mi vida está terminando. Pero la tuya pudiera terminar primero que la mía. No lo sabemos. De hecho, escucha cómo Pedro en su segunda carta, capítulo 3, 10 al 14, cómo usa la venida de Cristo para motivar a una vida de piedad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Precisamente porque todo lo que se ve es desechable y el mundo venidero puede llegar en cualquier momento. Eso debiera moverlo a una santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz. ¿Y qué más?
sin mancha e irreprensibles, en vista de la venida de Cristo, en vista del juicio ante el trono de Cristo, en vista de que esto pudiera ocurrir esta misma noche y de que todo este mundo es desechable, tú y yo tenemos una sola opción, no es solamente vivir en paz, debemos vivir sin mancha y de manera irreprensibles. ¡Wow! La segunda venida de Cristo es usada para motivar a los creyentes a vivir en santa conducta y piedad. En 2 Corintios 5:10, en Tito 2, 11 al 13, en Hebreo 10, 24 al 25, en Santiago 5:7, en 1 de Pedro 4, 7 al 10. Una y otra vez. Es similar a cuando, guardando la diferencia, pero es similar a cuando Cristo le dice a los apóstoles o a sus discípulos en el jardín del Edén, velar y orar para que no entren en tentación. Se quedaron durmiendo. 3 veces lo despertó, como en 1 hora. ¿En serio? Bueno, eso es exactamente lo que ocurre al creyente hoy en día. Que un sermón lo despierta y esta tarde ya se durmió otra vez. Pablo está diciendo, despierten, que ustedes conocen el tiempo, conocen las condiciones del tiempo. Son días de tinieblas. Despierten esa realidad. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean insensatos, no sean necios. Efesios 5, 16, 17 o 15, 16. ¿Te das cuenta? Una y otra vez. Yo oraba al principio del sermón que yo no saliera, me bajara a este púlpito de la misma manera que me subí. Y oraba para ti exactamente lo mismo, que no salga de aquí de la misma manera que llegaste. De manera que al cerrar y antes de cantar y recordar en canción que Cristo volverá, cierra tus ojos, baja tu cabeza. Quizás el Espíritu de Dios abrió tus ojos, quizás te despertó. Quizás tuviste una experiencia como la de Agustín, o Lutero, o Wesley, y de repente viste cosas que no estabas viendo. Señor, hoy, hermano, hoy es el día de salvación, no mañana, hoy. Si has encontrado que quizás está como Wesley, hablando la palabra, pero te diste cuenta que no eres cristiano, hoy entrega esa vida al Señor. Tu corazón, tu mente, tu voluntad, tus deseos, tus ambiciones, tu futuro, tu presente, tu pasado. Proclámalo como Señor de tus conductas en lo adelante, de tus pensamientos. Pero si eres creyente, también recibiste convicción, es algo similar. Necesitamos seguirnos arrepintiendo. Y si no sientes arrepentimiento, como a veces he escuchado, dile, Señor, yo te pido perdón porque ni siquiera estoy arrepentido. Dame arrepentimiento. Ahí tú llenas el espacio en blanco. Recuerda, Cristo volverá. Y para siempre Él reinará. Y a nosotros se nos anima al final de Apocalipsis a decir, ven Señor Jesús, te esperamos. Tu iglesia te espera, oh Dios. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos dormido en nuestros laureles, en nuestros triunfos. Pero gracias te damos por tu Espíritu y por tu palabra, que usa tiempo como esto para despertarnos. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.